Gracias, Carla. Gracias, Carla. Indignante lo que acabas de reportar, indignante lo que reportamos al principio del noticiero con respecto a agresiones ya de este grupo de la resistencia, tanto contra una figura política como el ex candidato presidencial Johnny Lescano, como en este caso un ex congresista y una ex ministra. Realmente grave, realmente condenable, realmente hay que rechazar cualquier manifestación de violencia y violencia relacionada además con expresiones políticas que lo que hacen es alentar la polarización y de alguna manera monopolizar lo que debería ser un debate, por supuesto, que puede tener críticas, que puede tener, de hecho, mensajes y oposiciones muy severas, ¿no?, a determinadas posiciones, pero que de ninguna manera puede ser capturado por posiciones extremas, mucho menos aún las que promuevan la violencia. Vamos a continuar. Vamos a continuar ahora porque más temprano, hoy ha sido un día bastante intenso, ¿no?, para la presidenta del Consejo de Ministros. Estaba discutiendo el presupuesto ya para su aprobación en el tramo final en el Parlamento, pero al mismo tiempo la PCM ha emitido un comunicado en el cual pues reitera que no se cerrará ni se concluirá ninguna operación minera de manera unilateral y por supuesto de alguna manera esto responde a la negociación, al diálogo que se entabló en los últimos días con la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Evidentemente, la propia sociedad ha emitido otro comunicado que, si bien saluda lo que llaman una rectificación, también siguen siendo muy críticos con lo que fue la posición previa planteada por la presidenta del Consejo de Ministros y, por supuesto, las comunidades o la comunidad, el Comité de Lucha en Ayacucho también ha hecho lo propio. De esto y más hemos conversado con la primera ministra Mirta Vázquez en la sede de la presidencia del Consejo de Ministros. Buenas noches, estamos en la sede de la presidencia del Consejo de Ministros a propósito de un comunicado muy importante, una serie de comunicados que se han dado hoy, comenzando por el propio Ejecutivo, con la primera ministra Mirta Vázquez. Estamos en momentos en los cuales además en el Congreso se está discutiendo el presupuesto y por eso mismo le agradecemos doblemente, ministra, por recibirnos. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Enrique, muchas gracias. Bueno, a ver, lo central del comunicado que se ha publicado hoy por parte de PCM es: descartamos, dice, el cierre y solicitud de retiro unilateral de las operaciones de las unidades mineras que cumplan con los requisitos legales y condiciones establecidas en la legislación nacional y sectorial y que cuenten con los permisos correspondientes vigentes. Y se añade, las empresas mineras pueden solicitar prórrogas, extensiones y modificaciones a sus permisos para explorar y explotar en estricto apego a lo que establece la normatividad vigente. Las autoridades competentes deberán evaluar dichas solicitudes de acuerdo a la legislación, debiendo cumplir con los procesos de participación ciudadana y transparencia establecidas por ley. El comunicado, por supuesto, es más largo, pero considero que esos son los párrafos centrales. ¿Cómo se llega a esta conclusión? ¿Cómo se llega a este pronunciamiento? Ustedes saben que estos días ha habido una serie de controversias. Yo creo que además un hecho que en realidad se pudo desde un inicio tratar de mejor manera, se ha ido tergiversando con las comunicaciones que ha habido y eso probablemente ha provocado una crispación de algunas de las partes. Hemos tenido procesos de diálogo tanto con la comunidad y ahora hemos tenido con las empresas. Y lo que estamos reafirmando en ese comunicado es algo que venimos diciendo desde el inicio. Acá no ha habido ningún cierre unilateral. Nosotros cuando estuvimos en Ayacucho lo que anunciamos es que vamos a seguir los planes de cierre que tienen las empresas. Y mucha gente lo interpretó eso como que llegábamos a clausurar la actividad. No, nosotros volvemos a ratificarnos. No hay cierres unilaterales, lo que vamos a hacer es seguir los planes de cierres que tienen estas empresas para controlar que se haga en los plazos establecidos, que tengan pues los pasos correspondientes, porque cerrar una mina no es un hecho de un día para otro, ¿no? Es un hecho progresivo, entonces ya ahí tenemos que clarificar las fechas con las empresas correspondientes. Lo segundo es que se interpretó como que nosotros habíamos dicho que ya no vamos a proceder a
dar ninguna autorización, y en realidad lo que nosotros queremos aclarar es que las empresas pueden seguir pidiendo sus autorizaciones, pero todo eso tiene que pasar por una evaluación, incluso por la participación ciudadana, donde la gente da su autorización. Entonces, si una empresa quiere seguir pidiendo licencias, etcétera, va a tener que pasar por todos estos procedimientos. Entonces, queremos, digamos, ratificar esto. Lo dijimos el mismo día que estuvimos allá. Sacamos comunicados diciendo no hay cierre unilateral, se respeta el Estado de Derecho porque se respetan las normas. Lo hemos vuelto a decir de diversas formas, pero creo que en el diálogo con las empresas nos manifestaron que querían nuevamente un comunicado en este sentido. Nosotros no tenemos ningún problema, pero sí dejamos en claro dos cosas, ¿no? La primera es que es verdad que no va a haber ninguna actuación unilateral, pero esta es una etapa en la que el Estado asume un rol diferente como el que ha tenido tradicionalmente. Ya no vamos a ser un Estado solo tramitador, nosotros vamos a ser un Estado fiscalizador y además un Estado que atiende las demandas de la población. Por eso es que es nuestro interés seguir estos procesos, estas etapas, por ejemplo, de cierre de minas que las propias empresas tienen previstas algunas y ya se cumplen de algunas dentro de pronto, ¿no? Ahí hay precisamente el comunicado de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, que claro, dice, saludamos que mediante declaración pública la PCM descarte el cierre, ¿no?, y solicitud de retiro unilateral de las operaciones mineras y que manifieste su pleno respeto a la normatividad vigente. Y claro, añaden, como se recordará, el viernes 19 la presidenta del Consejo de Ministros, extralimitándose a sus atribuciones y desconociendo el marco normativo vigente, anunció el cierre unilateral de 4 operaciones mineras en Ayacucho. Eso. Ahí hay una interpretación. Sí, yo creo que sigue siendo su interpretación errada porque yo lo he aclarado. Yo no he ido a clausurar ninguna mina, ¿no? Para tenerlo claro. El decir vamos a participar en el cierre de minas no significa que estoy clausurando como si fuera una bodega la actividad que hay, ¿no? Entonces, me hubiese yo extralimitado en mis funciones si hubiese hecho eso. Estamos claros que la PCM no clausura actividades, ¿no? Pero sí nosotros lo que hicimos es decir, hay planes de cierre de minas y nosotros vamos a hacer el control y vamos, incluso en el acta está que vamos a formar una comisión para establecer claramente cómo son los pasos, ¿no? Antes de entrar, por supuesto, al otro comunicado, que es el de Ayacucho, hay también, digamos, cierta necesidad de repente de separar la paja del trigo, ¿no? Sí. Son 4 proyectos mineros. Se habló mucho del efecto, por ejemplo, que esta controversia ha tenido en la acción de Hochschild, se verá cómo se va desarrollando eso. Pero, por ejemplo, ¿usted considera que dentro de estos 4 hay diferencias? El proyecto Pumayo es muy controversial, ellos por supuesto han planteado sus argumentos, pero se ha denunciado efectivamente pues relaves en 2015, bueno, se fue, y ustedes rechazan cualquier tipo de violencia, pero fue el campamento que fue incendiado. Allí hay un punto distinto al resto de proyectos, es más complejo, usted que ha visto ya la situación sobre el mismo Ayacucho. Sí, y yo ahí sí quiero, digamos, asumir la responsabilidad de que tenemos que ser muy cuidadosos y a lo mejor eso sí, comunicacionalmente nos faltó decir y especificar que cada caso es diferente, seguramente, y que se va a evaluar en esta comisión que ya empieza a funcionar el día de hoy, se va a evaluar caso por caso. Es verdad que en algunos casos hay más sanciones, hay abiertos procesos administrativos sancionadores, etcétera, y en otros casos pues hay que evaluar cómo está la situación. Entonces, yo creo que sí, vale la pena recordar que además las mineras en el sector minero tienen comportamientos diferentes y que también de su lado tienen que marcar de aquellas que realmente sí están generando conflictos y una mala reputación para la propia empresa, ¿no? Nosotros queremos empresas responsables y creo que el propio sector tiene que controlar eso. Mientras tanto, el Comité de Lucha de Ayacucho ha publicado también un comunicado con muchos adjetivos, etcétera, pero lo que señala es que el desconocimiento de las actas de Cora Cora inevitablemente va a reactivar el paro indefinido. ¿Cuál es su respuesta? Miren, yo quisiera dirigirme a la población de Ayacucho y decirles que
este comunicado que nosotros estamos sacando desde el Ejecutivo no está desconociendo los compromisos a los que hemos llegado con ellos. Nosotros vamos a trabajar justamente en lo que ahí hemos acordado, que son básicamente 3 cosas fundamentales. ¿Vamos a seguir los planes de cierre de minas? Sí, vamos a seguirlo para mirar cómo está cada una de estas empresas, en qué avance están. Sí, eso se está instalando incluso el día de hoy. Segundo, nos hemos comprometido también a trabajar el tema ambiental, los temas de delimitación de cuencas, que eso se está trabajando con el ANA. 3, nos hemos comprometido también en el marco de generar un clima de paz, porque a partir de estos hechos de violencia, en verdad, se suscitaron muchas denuncias. Algunas, nosotros estamos de acuerdo en que se abra una investigación y la propia población quiere que se abra una investigación de quién produjo los actos de violencia, pero a tenor de eso no se puede perseguir, por ejemplo, a una autoridad por solamente ser la autoridad, denunciarla solamente por ser la autoridad. Entonces ahí nosotros vamos a acompañar los procesos con el MINJUS para ver que realmente no haya, más allá de investigar quiénes produjeron los actos de violencia, no hay una criminalización innecesaria, ¿no? Usted ha señalado en varias ocasiones ya que lo que se busca es una nueva forma de tratar los conflictos sociales en el Perú. Y me gustaría saber, en líneas generales, cuál es esa nueva forma. ¿Cómo observa usted? Porque acá, claro, desde Lima nos consumimos mucho en el conflicto político, etcétera, ¿no? Vivimos en un estado de ansiedad permanente, en realidad, con respecto a la relación entre los poderes, pero por el otro lado las demandas de las comunidades tienen su propia complejidad y mucho de lo que vimos ahora es un auténtico desembalse. Sí. ¿Cómo afrontar de mejor manera? ¿Cómo sistematizar y darle un cauce a los conflictos de mejor manera? ¿Cuál es su planteamiento? Fíjense, ahora mismo nosotros en el país tenemos más de 200 conflictos ambientales embalsados que vienen heredados, digamos, llegan aquí a este gobierno heredados por muchos gobiernos que no solamente incumplieron, desatendieron las demandas de las poblaciones, sino que también utilizaron un mal mecanismo para abordar los conflictos. ¿Cuál ha sido tradicionalmente la forma de abordar los conflictos? El reprimirlos, policializarlos, ¿no? Militarizarlos en muchos casos. Entonces se reprime a la población y se cree que con eso ya la demanda cesó. Y esa no es la forma de abordar los conflictos. De hecho, nosotros desde que hemos asumido, yo particularmente desde que he asumido esta responsabilidad, nuestro enfoque ha sido el diálogo. Hemos estado recurriendo a cada zona donde los conflictos están presentes. No se han gestado ahora mismo, vienen desde hace mucho tiempo. Hemos ido a la zona del corredor minero, Cusco, hemos estado en Puno, hemos estado en varios lugares donde estos conflictos están presentes. Estamos escuchando a la gente, estamos recogiendo además y reconstruyendo, porque hay muchos compromisos incumplidos, hay que honrar esos compromisos como Estado. Lo mismo vamos a hacer en este momento, ¿no? Vamos a entrar al proceso de diálogo y ver cuáles son las principales preocupaciones y tratar de atenderlas. No podemos seguir siendo un Estado que tiene solamente un enfoque de bombero, que va y solamente recurre cuando ya el conflicto explotó. Tenemos que ser un Estado preventivo que aplique una estrategia preventiva de escucha, de diálogo constante con la comunidad. Ministra Vázquez, vamos a una pausa, rapidito, vamos a ir a una pausa y regresamos de inmediato con la primera ministra aquí en la sede de la PCM. Continuamos con la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, aquí en la sede de PCM. Ministra Vázquez, usted nos describía antes de la pausa cuál es el planteamiento para la tratativa de los conflictos sociales. También es cierto que la primera ministra no puede ser omnipresente y ese también es un riesgo, porque usted puede seguramente, como hemos visto, revisando nombramientos, etcétera, se está construyendo o reconstruyendo una estructura, pero al mismo tiempo las comunidades siempre lo que van a decir es por lo menos tiene que venir la ministra Vázquez. ¿Cómo va a afrontar esa situación? Sí, miren, también hay que reconocer que durante todos estos años se ha ido gestando desconfianzas en relación con el Estado, ¿no? Entonces la comunidad ya no siente, digamos,
no puede confiar solamente en un funcionario que llega y les ofrece, como les han hecho en otras ocasiones, incluso les han firmado actas, porque siente que hay el riesgo de incumplimiento. Por eso es que piden a una autoridad de alto nivel. Es verdad que es insostenible que yo vaya por todo el país a atender los 200 conflictos, y por eso es que nosotros estamos reconstituyendo nuestra unidad de conflictos, rediseñándola, ¿no? Pero sí es importante seguramente que en estos primeros momentos haya una señal, digamos, desde nuestro gobierno, con mi presencia ahí, para que la gente sienta que hay un compromiso genuino por poder cumplir en esta ocasión, y por eso es que en estas zonas críticas sobre todo yo he estado presentándome, pero confío que conforme se vaya fortaleciendo, digamos, el equipo, la estrategia, pues ya la gente pueda sentir confianza en el Estado más que en una persona, ¿no? Y estaba pensando en la conectividad, porque el trabajo remoto ayuda, va a ayudar acá, y seguramente en muchas veces no es menor, ¿no? Tener supuesto. efectivamente una conectividad para poder hacer un trabajo de seguimiento lo más dinámico posible. Eso ayuda mucho, digamos, en estos tiempos, ¿no? He tenido que intervenir, por ejemplo, en estos últimos días en varios conflictos, no digamos, presencialmente, pero cuando el conflicto no ha escalado mucho es fácil entrar en comunicación con la población por los medios, digamos, digitales, etcétera, y es una buena metodología que también funciona, digamos, ¿no? Eso por el lado de la conflictividad. Por el lado del empresariado, parte de lo que ha, digamos, aumentado la tensión en estos días es que hubo una reacción en muchos, ¿no? Personajes ligados al empresariado a decir, ¿vieron? Pues Vázquez era pues antiminera, antiinversión, estaba esperando a la primera para mostrar esa faceta. ¿Qué le dice usted a la inversión privada? ¿Cómo relacionarse con la inversión privada en estas circunstancias? Yo vuelvo a decirles que realmente en este momento necesitamos todos repensar qué roles tenemos, ¿no? Y yo sé que hay también desconfianzas del lado de los inversionistas, pero fíjense, no podemos reducir este tipo de situaciones en mineros antimineros, no lo hay. Yo creo que acá yo vuelvo a reafirmar mi identidad, no como antiminera de ninguna manera, sino como pro derechos. Ahora me toca más aún, estando asumiendo esta responsabilidad, ser alguien que tutela los derechos de las poblaciones. Entonces, yo quisiera que avancemos también en el diálogo con esa consigna de evitar las estigmatizaciones, ¿no? Yo he sentido todos estos días una sobredimensión del asunto, y además queriendo ir, teniendo la tentación de ir a estos lugares polarizantes de minero antiminero. Creo que eso no funciona. Los empresarios son los mayores interesados, creo, en que nuestro rol funcione frente a las comunidades para generar un clima de paz. Y yo lo que les diría es que tienen que tener también confianza, que espero que en lo que vaya desenvolviéndose y digamos las situaciones, ellos vayan encontrando que tienen un Estado también que es capaz de garantizar sus inversiones, pero que también es capaz de generar confianza y atender las demandas y las preocupaciones de la población. Fuerza Popular estaba tramitando una moción para citarla a usted al Pleno, ¿no? Se supone que usted iba ayer a la Comisión de Energía y Minas, en fin, estaba en medio del presupuesto, se ha emitido este comunicado. ¿Cómo se va a enfrentar esa parte? Bueno, miren, yo siempre he dicho que estoy dispuesta a ir a los lugares donde me citen para explicar estas situaciones. Yo creo que es legítimo que en el Congreso estén preocupados por este tema. Ya tengo una citación en la Comisión de Energía y Minas que me parece la más pertinente. Ya ir al Pleno, no sé, me parecería, desde mi punto de vista, que sería, digamos, hacer un doble trabajo, pero más allá de eso, miren, yo estoy dispuesta a contestar, a, digamos, presentarme en todas estas instancias para aclarar. En nuestro país estamos adoleciendo mucho del tema de desconfianzas. Si para construir confianza y para generar una situación de gobernabilidad yo tengo que presentarme y explicar y dar incluso detalles sobre lo que sucedió, porque creo que hay mucha confusión sobre términos, sobre situaciones, pues yo me voy a presentar a donde me sirve. Confianza, dice.
Y hay un par de conceptos que usted ha utilizado que me ha llamado la atención, es esta tentación frente a la polarización, ¿no? Que parece es la que vive el país y es muy fácil caer en esa tentación. Antes hablábamos de la tentación autoritaria en el Perú, ahora en realidad no, ahora hablamos de la tentación frente a la polarización. Hay una moción para vacar al presidente de la República, hay 3 bancadas que se están sumando a ellas, parece que todavía no tienen los votos, digamos, para discutirla, pero el tema ya se puso sobre la mesa. Usted representa, no es ningún secreto, un esfuerzo de alguna manera de encontrar esa estabilidad que vemos que está siendo difícil. Y eso tiene que ver con la relación, sin duda, con lo que usted ha descrito durante esta conversación, pero con la relación con la clase política y con el Parlamento, puntualmente. ¿Cómo va a construir Mirta Vázquez, cómo va a seguir en ese esfuerzo de construir gobernabilidad? Miren, en este momento yo creo que el país vive una de las peores situaciones políticas, ¿no? Justamente con esos intentos de seguir polarizando, de generar inestabilidades, me parece eso muy riesgoso y creo que todos los actores tenemos que estar conscientes de los riesgos que esto implica, ¿no? Y entonces yo creo que va a ser bien importante también intentar no solamente volver a tender puentes, generar diálogos, pero también creo que dar señales es importante, ¿no? Es fundamental. Desde el gobierno nosotros estamos dando señales que queremos avanzar. Somos un gobierno, digamos, joven, porque apenas tiene un poco más de 100 días y yo creo que en 100 días también tenemos que reconocer que somos pasibles de haber cometido errores, pero también se ha demostrado que el Ejecutivo tiene creo que toda la disposición de ir corrigiendo cosas y que eso se tiene que valorar. Una situación de inestabilidad para el país, presentación de vacancias, en realidad creo que no es saludable, no solamente para la situación política, eso impacta en la situación de gobernabilidad para atender los problemas reales. La gente está esperando que le atiendan tema de salud, tema de educación, tenemos 1000 problemas y estamos enfrascados en una confrontación. Creo que eso tenemos que superarlo, ¿no? Para terminar, hay casos complicados. Ahora mismo el caso del señor Bruno Pacheco, ya ex secretario general de la Presidencia, se complica más. O sea, la Fiscalía ha encontrado dinero en efectivo en las instalaciones de Palacio, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que va, digamos, cuál es la decisión que toma el gobierno frente a un caso como este? Miren, nosotros somos conscientes que es una situación muy delicada y somos los primeros interesados en que estas investigaciones avancen y que se pueda esclarecer lo antes posible, ¿no? Porque pone, digamos, en una situación muy compleja al gobierno y creo que es importante que esto se pueda resolver en el tiempo más célere posible. Nosotros tenemos la posición, yo particularmente creo que voy a estar siguiendo cómo se desarrollan de cerca estas investigaciones y seguramente que estaremos atentos a que ojalá se avance con las mismas y por supuesto exigir que en el marco de lo que se vaya estableciendo, seguramente también se identifiquen las responsabilidades correspondientes, ¿no? Muchas gracias, Mirta Vázquez, presidenta del Consejo de Ministros, por recibirnos en medio de esta agenda tan apretada. Ojalá tengamos tiempo luego de conversar ya de materias más específicas y más propositivas. Seguramente que Gracias, sí. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa, regresamos nosotros con más desde estudios. Hemos tenido esta entrevista con la primera ministra Mirta Vázquez y por supuesto cuando uno habla de gobernabilidad, búsqueda de estabilidad, qué duda cabe un elemento que es transversal, ¿no? Porque tiene por supuesto un componente político precisamente en este orden de ideas que planteo, pero por supuesto tiene un componente social fundamental, ¿no? Esencial, que es la educación. Y en los últimos días, creo que ha sido ayer, ya me pierdo un poquito en el vaivén peruano, que es tan intenso, pero creo que ha sido ayer que se ha presentado, ¿no?, esta decisión de suspender el cronograma de el tema, pues, sobre el proceso de los concursos, ¿no?, para los contratos, el examen para los contratos. Esto a raíz, ¿no?, se suponía, de esta filtración
de los exámenes que en realidad, según lo que yo he podido averiguar con especialistas, nunca se había dado, al menos así como se ha presentado desde el año 2012, ¿no? Que se planteó con la nueva ley, el tema de las filtraciones. Y eso ha generado, por supuesto, preocupación, porque no es ningún secreto que el propio ministro de Educación, el señor Gallardo, se había mostrado contrario en general a los exámenes, pero sobre todo había abogado por la posibilidad de nombrar directamente a los profesores que no hayan pasado un número de estos exámenes. Esto evidentemente pone en tela de juicio todo el proceso de reforma de la carrera magisterial, y ayer lo que se ha anunciado, en realidad hay que entenderlo bien. Vamos a ver si Paul Neira, especialista en políticas educativas, nos ayuda a entenderlo. Paul, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros aquí hoy. Gracias, Enrique. Anoche, si fue anoche, tú tuiteaste, entonces estoy bien, todavía no estoy saltando los días, eso es una buena noticia. Anoche tuiteaste que esto era, digamos, gravísimo, que esto de alguna manera comenzaba el desmonte de la reforma de la carrera. ¿Cómo entendiste eso? ¿Eso quiere decir que solamente se anula este concurso? Si es que se anula, ¿se suspende lo que viene por delante? ¿Cómo tenemos que entender primero esta decisión del ministerio? A ver, hay dos actos, digamos, en esta historia. Una de ellas es, en edición extraordinaria en El Peruano, sale la resolución viceministerial de la viceministra de Gestión Pedagógica. Por cierto, no la firma el ministro. No, la firma la viceministra de Gestión Pedagógica, la profesora Nelly, y en la que se estipula de que se suspende el proceso y el calendario. O sea, es importante no solo esta distinción, proceso y calendario. Ahorita pasamos a explicarlo. Pero después de eso viene un comunicado que sale en Twitter de la cuenta oficial del Ministerio de Educación, en la cual ellos afirman de que la decisión viene a partir de la intervención del Ministerio Público, la Fiscalía, que el día lunes había estado en las oficinas del Ministerio para recopilar información. Se han llevado un conjunto de pruebas y materiales que tienen que ser revisados y estudiados. Y ellos indican, en este comunicado, indican de que cuando reciban el resultado de las investigaciones van a reactivar el proceso. Entonces, no han cancelado, han decidido ir por la vía intermedia, que es la suspensión temporal. ¿Cuáles son las consecuencias de eso? Desde mi punto de vista, varias y complejas. La primera de ellas tiene que ver con que nunca habíamos tenido una situación así, y lo has mencionado tú en tu pequeña intervención al comienzo, digamos, y es que venimos del año 2014 con un proceso sumamente técnico, reglado, supervisado, normativo, además con cadena de seguridad en el proceso que ha asegurado de que en ningún momento se pierda la cadena de seguridad a lo largo del proceso. Y claro, ha habido eventos que han encontrado alguno que otro profesor tratando de copiarse, que son una cosa muy distinta. Muy distinta de que se filtre efectivamente uno de los cuadernos. Y perdóname, ahí hacemos un paréntesis, porque, a ver, se supone que es el Ministerio y el INEI, me parece el otro ente que tiene el acceso, y claramente el INEI se ha defendido precisamente detrás de esta cadena de seguridad para justificar que de ahí no puede haber salido la información. Claro, ha hecho descargos además con pruebas, porque, como te digo, el proceso es sumamente técnico, porque además implica hasta candados con GPS, que tienen la capacidad de enviar una señal si se abren antes de tiempo o se abren antes de llegar a un destino determinado. Hay policías que acompañan el proceso de los cuadernillos que van a todo el país. Cuando llegan a una localidad son guardadas con fiscal y con policía de por medio que certifica de que se abre la bóveda del Banco de la Nación en la zona y se guardan en custodia hasta el día siguiente, todo deslacrado. Hay candados, reitero, que tienen señal. Este sistema no podía romperse no podía de manera romperse externa. la cadena de seguridad. Entonces, si INEI no ha sido y el Minedu es el otro actor, claramente esto habría salido del Minedu. Digo, es imposible. No, es una especulación informada, claro, por decirlo menos. Es imposible no pensar de que esa es la consecuencia de lo que estamos viendo. Y agravado por lo que antes había dicho el propio ministro de Educación, lamentablemente. Exactamente. O sea, que de alguna manera, digamos, en la única conferencia de prensa en la cual el ministro ha hablado a la opinión pública, porque el resto ha sido a través de Twitter, a través de terceros, digamos, sostuvo una posición que, desde mi punto de vista y mi análisis, no puede ser sostenida por un titular del sector que tiene la responsabilidad de velar por la integridad de las normas y reglas de los procesos que le son encargados a él. Por supuesto.
Entonces, no es un sindicalista el ministro de Educación. No está defendiendo intereses gremiales, no está defendiendo intereses. Está bajo la responsabilidad precisamente de velar por lo que Así es, de todo el sistema. compete. De todo el sistema, además, ¿no? A ver, ok, entonces se ha tomado esta decisión intermedia. Vamos a ver qué cosa ocurre. Es grave la situación. Por cierto, el otro viceministro también pertenece al gremio del señor Gallardo, ¿no? Ajá. Roy Palominos. Al FENATE, ¿no? Que es el gremio que de alguna manera posicionó al actual presidente de la República. Entonces ahí tenemos una complejidad. Vamos al fondo de los reclamos, porque hablamos aquí, y esto es un tema con algún tecnicismo, ¿no? Alguna complejidad, pero es importante que los televidentes lo puedan entender. Entiendo yo, hay aproximadamente 240.000 aprox maestros nombrados. Hay 385.000, son 60% más o menos los que son nombrados y un 40% que tienen un proceso anual de contratación, ¿no? Entonces, ¿qué son estos unos 100.000, ciento y pico mil? 120.000, 140.000. Entre 120.000 y 140.000 va fluctuando un poco el nivel de contratación. El resto son nombrados. Este 60%, que sea 240.000, un poco más alrededor. ¿Estos todos han pasado por el aro del nombramiento? Es decir, Sí. todos pasaron porque se dice que se nombraron a miles en determinadas circunstancias. Meche Cabanillas lo hizo en su momento, ¿no? En otra época Saavedra llegó también a nombrar a tantos. Y entonces, ¿por qué no vamos a nombrar a los que no han podido pasar? Ese es un poquito el primer argumento. Sí. Entonces, a lo que voy, porque la lógica te dice, oiga, usted, a ver, yo como padre de familia, como madre de familia, quiero que mi hijo, por supuesto, tenga el mejor maestro posible. De eso se trata la educación pública y la revalorización de la educación pública y la revalorización de la carrera del maestro, ¿no? O sea, todo eso entra allí. Entonces, la pregunta es, ¿estos maestros se han ganado su puesto? Sí. Sí. Sí, porque, a ver, recordemos, vamos a ir unos años atrás, digamos, antes había dos leyes. En el 2007, 2008, se aprueba la Ley de Carrera Pública Magisterial, que es la primera pieza de ley que plantea la idea de la meritocracia y la evaluación, como mecanismos para asegurar lo que tocas de decir de manera súper clara, es en el territorio conseguir los mejores docentes posibles para que se paren frente a un salón de clases. Pero en ese momento, el camino que se eligió fue que aquellos nuevos docentes que iban a entrar, entraban directamente a la Ley de Carrera Pública Magisterial, y lo de la Ley del Profesorado antigua, podían elegir pasarse voluntariamente o no. Hubo un grupo de docentes del 2008 en adelante que fueron pasando, pero fue disminuyendo ese número, porque recordemos que en los 90 se tomó la decisión de congelar los escalafones, eran profesores que por lógica de la ley debieron haber pasado del nivel 1 al nivel 2 al nivel 3, pero se quedaron donde estuvieron. Esta ley lo que buscaba era justamente corregir, y había incentivos que te decían, si tú consideras de que estás para el nivel 4, accede a esta evaluación, pruébame en un mecanismo pensado por la ley y en el reglamento, y tú puedes saltar del nivel 1 automáticamente al nivel 4. Pero ese proceso tuvo un pico y de ahí fue cayendo, y claramente no funcionó la estrategia que llevó a que el año 2013 se planteara la de reforma magisterial, que lo que hacía era dejemos sin efecto la ley de profesorado y la ley de la CPM y armemos una sola. Y ese proceso, y hubo procesos desde el 2014, 2015, 2016, en los cuales los docentes podían saltar a los niveles en que ellos consideraban. Entonces, durante la gestión de Saavedra, básicamente. Esto comenzó con la ministra Salas y continuó, digamos, con el ministro Saavedra en el gobierno de Ollantumala. Entonces, lo que reclaman un poco es eso, es haber saltado de escala, pero justificadamente, merecidamente. Fueron adecuados, digamos, y hubieron efectivamente algunos docentes que no dieron la posibilidad del salto, no dieron la talla, si quieres, pero siempre ha habido la apertura. Se quedan en su escala. La apertura de la escala, porque una vez que tú intentas una vez, ¿de acuerdo? Porque además se hizo si quieres, un paraguas de protección que le decían, tú puedes postular y esto no va a afectarte en el proceso de la evaluación, no de subida del escalafón magisterial, sino aquella que tiene que ver con altas consecuencias, porque la ley plantea una lógica de altas consecuencias. Si tú no evalúas en el proceso de subir de escalafón, en una primera vez, hay una segunda, hay una tercera, y a la tercera puedes salir
de la ley, o sea, del nombramiento. Ese primer proceso de evaluación de cara a altas consecuencias, que era, si quieres, el primer strike del proceso, iba a darse en el 2017, que fue lo que originó la famosa huelga. Exactamente, y eso sucedió cuando la ministra Martens estaba a cargo del sector. ¿Y qué fue lo que pasó? Y ya es historia conocida, el ahora presidente fue uno de los tantos líderes que en ese momento aparecieron, que surgieron, digamos, de las bases distritales del gremio, que tenían distintos niveles de cercanía o de enfrentamiento con el SUTEP general, el que, digamos, el nacional, si quieres, ¿no? Y aquí estamos en este proceso. Perfecto. Vamos, esto es sumamente interesante y muy importante, Paul, porque claro, ahí hay una diferencia entre, digamos, la crítica, ¿no?, de moverse dentro de la carrera y entrar a la carrera. Claro. Es crucial, porque lo que estaba planteando el ministro Gallardo es que la entrada a la carrera sea más o menos sea libre, por lo menos libre o más o menos. Vamos a hacer una pausa para aclarar todos estos puntos, pero bueno, les confirmamos que ha sido designado el señor Carlos Jaico como secretario general de la presidencia, ya es oficial. Hay la resolución del caso, allí vemos la resolución suprema del diario oficial El Peruano, designar al señor Carlos Ernesto Jaico Carranza como secretario general del despacho presidencial, en reemplazo, por supuesto, del señor Bruno Pacheco, que, como sabemos, está en graves problemas. Edición extraordinaria, otra edición extraordinaria del Peruano. Regresamos. Riendo porque qué complicado es el Perú, qué desafiante, qué rico, qué complejo, ¿no?, qué maravilloso y al mismo tiempo qué difícil puede ser gestionar, ¿no?, varios puntos y más cuando llevas arrastrado mucho tiempo errores, ¿no?, y problemas como en el terreno educativo. Paul Neira, hablábamos entonces de esta dificultad, ¿no?, este debate, esta intención aparente de abrir, ¿no?, la puerta de entrada, ¿no?, esta puerta por la cual tienes ahora que pasar, ¿no?, por un examen, abrirla sencillamente, y eso suena un tanto sideral, porque estamos hablando de evaluaciones que son usualmente de 200.000 personas, nos decías que eran 250.000 esta evaluación, ¿no?, 250.000 de personas para 30.000 plazas, 35.000 plazas, y en los resultados entran 10.000 o menos. Esto quiere decir 8.000, 7.000, ¿no? O sea, es el 5 o 6% de los postulantes. Esto quiere decir que los postulantes no están bien preparados, porque ese es el fondo, digamos, la cuestión de fondo, la pregunta de fondo. A ver, yo creo, y hay un reclamo, digamos, en términos del instrumento, ¿no? Hay una crítica muy fuerte de algunos de los dos gremios que tenemos, porque recordemos que hay dos reconocidos, pero hay un conjunto, hay un universo enorme, digamos, de movimientos dentro del magisterio que se agrupan regionalmente y tienen, digamos, reivindicaciones que defender en ese sentido. Entonces, hay una discusión sobre el instrumento, sobre la viabilidad o sobre la justicia del mismo, que desde un punto de vista tú puedes efectivamente decir, oye, sí. Es muy difícil el examen, es muy complejo. Claro, es muy... Ya, de acuerdo, pero también tienes que entender que estás hablando de un proceso de evaluación de 250.000 docentes en el país. Yo escuchaba al secretario general del FENATE en una entrevista hace unos días atrás que decía de que tiene que haber una evaluación anual, o sea, es decir, a lo largo de todo el año tiene que haber proceso de evaluación. Entonces yo le decía, pensaba para mis adentros, cuando veía la entrevista, decía, a ver, dígame, señor, ¿en qué país del mundo hay un proceso de evaluación de esa magnitud? Sino que nos avise para que nos presten dinero, porque es logísticamente imposible. Entonces, sí hay, desde un ángulo de la realidad, sí hay un elemento que hay que considerar, pero también es cierto de que hay un bien común que defender. Y hay un sistema educativo que te obliga a que tú tienes que llevar un procedimiento y tener a los profesores contratados, listos y asignados en cada colegio, en cada salón del país, el 1 de marzo. Y esa es mi otra preocupación, que al haber detenido, por esta explicación que me parece que no es una razón de decir que esperemos al Ministerio Público, porque el Ministerio Público se puede tomar 5 meses. Por supuesto. ¿Qué hacemos? Sí, los tiempos del Ministerio Público no suelen ser los más rápidos. Los que necesitamos nosotros. Entonces,
se está poniendo en riesgo, desde mi perspectiva, el inicio del año escolar, porque no vamos a tener por lo menos 35.000 docentes para 35.000 salones de clase en todo el país. Eso va a lesionar el proceso y el compromiso de la Premier, del presidente de la República y del ministro Gallardo de que el primer día útil que ellos definan de marzo, vamos a regresar a clases al 100% de presencialidad. Entonces, las consecuencias de esta decisión no solo, además, cubren con un manto de sospecha sobre el proceso de evaluación que nunca había sucedido antes, sí, sino que además comprometen un compromiso que lo ha reiterado innumerables veces el presidente Castillo, que vamos a regresar a clases. La pregunta es, ¿qué le vamos a decir a los padres de familia que no van a haber abierto su salón de clases en marzo del próximo año? Estamos arriesgándonos entonces a desordenar aún más nuestro esquema educativo a portas de un desafío gigantesco, que es el del retorno retrasado, rezagado, claramente, frente a la región, a clases, en un país que no se puede dar ese lujo. No, no se puede dar ese lujo, no solo porque somos el último país, porque hay toda esta narrativa, digamos, que somos el último, sí, el último. Esperemos que no en las eliminatorias, pero además hay una falta de sentido de urgencia manifiesta porque estamos esperando cambios normativos. Ha salido el día de ayer junto con el comunicado que hemos conversado, una nueva norma que es la 458 que modifica ciertos elementos de la 121. A mi gusto, digamos, todavía muy tímido, digamos, el cambio, porque compromete de nuevo la capacidad del Estado de cumplir la promesa de marzo del 2022. Pero adicionalmente a eso también hay una norma técnica de inicio de año escolar, Enrique, que es clave porque ordena toda la estructura del servicio educativo en el país, que regularmente se entregaba a finales de octubre, comienzo de noviembre. Estamos finalizando noviembre y la información que yo tengo del Ministerio de Educación es que lo van a entregar a finales de diciembre. Entonces, logísticamente hablando, yo creo que ya está comprometido el inicio del año escolar y si no se apresuran, si no ejercemos una presión, digamos, de todos puntos de vista para poder lograr de que esto se encarrile, me temo que estamos yendo a una situación bastante caótica el próximo año. Y eso es preocupante, sobre todo si el sistema educativo está tan golpeado. Recuerda, Enrique, que venimos del último quinquenio, de los 4 presidentes, hemos tenido 8 ministros de educación, en el medio de una huelga, una pandemia de 2 años que mantiene cerrado el colegio, y de este Nobel gobierno tenemos ya 2 ministros de educación. Entonces, la debilidad institucional para enfrentar retos es manifiesta, y yo no comprendo por qué todavía no han abierto una conversación transparente, una mesa de diálogo que permita comprender cómo es que la sociedad entera puede ayudar al Ministerio de Educación para poder abrir las clases. Porque si no, me temo que no va a suceder, porque yo no estoy viendo en ninguna noticia, en ningún canal, cuadrillas de miembros de las Fuerzas Armadas que tienen técnicos, ingenieros, especialistas que pueden poner a punto un colegio en una semana, porque se mudan a vivir ahí. Ese sentido de urgencia no está, no hay plan, no hay etapas, no hay un proceso claro y eso me temo que lo vamos a pagar muy duro a comienzo del próximo año. Muy alarmante, muy preocupante. En estos minutos que nos quedan, la educación superior enfrenta desafíos desde el otro lado, desde el lado del Congreso, donde claramente la mira está puesta otra vez en SUNEDU. Hemos conversado no solamente con el superintendente actual, sino con el señor Medina, presidente de la Comisión de Educación, que ha presentado este proyecto de ley que busca, entre otras cosas, alterar la forma en la cual se elige, ¿no?, el directorio, que ahora mismo es el superintendente lo elige el MINEDU, pero tienes un consejo directivo de concurso público, ¿no?, que yo creo que ha funcionado de manera pues importante, para que, bueno, tengan otra vez, ¿no? Es el modelo ANR cambiadito, pero básicamente, ¿no? 2 representantes de las universidades privadas, 2 de las públicas, te dejan el de Concitec, ¿no? Y bueno, esto ya comienza. Y entre ellos eligen al presidente del directorio, al superintendente, ¿no? Y por supuesto, ahora mismo el Consejo Nacional de Educación ha invocado a defender, ¿no?, los avances de la reforma. Ese es otro frente bien complicado. ¿Cómo observas esas amenazas? Mira, yo estoy sumamente preocupado porque no solo la Comisión de Educación del Congreso está planteando estos
proyectos de ley que son un galimatías, digamos, son un absurdo que no resiste lógica a menos de que pienses de nuevo de que hay un interés particular detrás que está siendo defendido y que si es así, entonces es sumamente preocupante. Y el segundo elemento tiene que ver con que no está haciendo su trabajo la Comisión de Educación, porque la SUNEDU es una de las piezas de lo que no tenemos en el Perú, que es un sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior, porque tenemos congelado al CINEACE desde hace casi 7 años. Y en vez de estar pensando cómo hacer un proceso de acreditación que permita de que el proceso de mejoramiento de la calidad en el sistema de educación superior, tanto técnico como universitario, pueda correr y basarse en un proceso de confianza, porque ya ha habido un proceso de licenciamiento que ha culminado y ahora viene el fortalecimiento y los siguientes pasos para avanzar. Estamos ahora volviendo casi a foja cero, planteando esta lógica corporativista de que la superintendencia esté controlada por aquellos que son los supervisados, lo cual en ningún lugar del mundo, en ningún Estado moderno, Enrique, eso es dable ni permitible. Ahora, esa es una parte de la historia, porque desde mi punto de vista la SUNEDU está en una orfandad complicada. ¿Por qué? Porque tiene estos ataques, digamos, del Congreso y por otro lado, si tú revisas lo que está planteando el Ministerio de Educación en términos de presupuesto, específicamente para las universidades públicas, hay un vacío de 800 millones de soles. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando la SUNEDU vaya a preguntarle a la universidad pública, oye, ¿cómo estás viendo tu proceso de semipresencialidad? Porque acaba de autorizar hace 3 semanas atrás la SUNEDU, ha ampliado el tema del servicio semipresencial. ¿Y no le estás dando presupuesto para poder implementarlo? ¿Cómo haces? Porque ya arrancó un proceso de fortalecimiento, de capacitación a los docentes, de compra de materiales y equipos, incluso están dando chips a los estudiantes, pero ese proceso se cae si no das presupuesto. Entonces, frente a una competencia natural en el sector de educación superior, universitaria, tienes a universidades privadas que han pisado el pie en el acelerador y a las públicas que han tratado de alcanzar. Estamos enfrentando un año complicado de semipresencialidad. Le vas a quitar la gasolina. Donde la educación pública va a volver a perder tremendamente frente cuando ya el al avance del privado, claro, que puede el haber licenciamiento pasado. ya estaba comenzando a ofrecer este espacio común y adecuado y un terreno, digamos, apisonado para ambos. Ahora el Ministerio de Educación no está defendiendo ese asunto y claramente, si tú miras, porque tú sabes que en el Estado donde pones el dinero pones el interés, supuesto, donde pones los recursos. Entonces creo de que la SUNEDU va a enfrentar el 2022 con mucha debilidad de soporte. Y bueno, y termina esto con el proyecto de ley también para darles otro chance a las no licenciadas, ¿no? Claro. Cuando ya el superintendente ha advertido que pueden tener otro chance, pero es el modelo 1.5, o sea, van a tener que presentar mejores condiciones para, si es que quieren seguir enseñando, pero eso está puesto sobre la mesa. Un minuto sencillamente para terminar. A ver, acá lo que preocupa es que estás en una situación en la cual se está impulsando una reforma tributaria, ¿no? Que puede, por supuesto, estar justificada en términos de la presión tributaria del país, que es muy baja, pero la reforma tributaria es para meterle recursos a educación. Debería. Entonces, si lo que tú estás haciendo es, oye, Paul, el presupuesto de educación se ha incrementado de manera importante, y claro, lo que ves es, en muchos casos, es gasto corriente, ¿no? Entonces, aquí el contribuyente va a decir, oiga, ¿cómo es esto de la reforma tributaria? Claro. ¿No? Para esto. Entonces ahí el Estado tiene que hilar muy fino y probablemente se está quedando corto, ¿no? Yo me temo que sí, se está quedando y además no está dando las señales adecuadas, sino está defendiendo, digamos, elementos claves que hemos logrado como grandes conquistas en el sistema educativo. 1 es la reforma magisterial, que hemos conversado. 2 es la reforma universitaria. 3 es la asignación de presupuesto, pero con la asignación de presupuesto hay un tema que sí es fundamental aquí, que tiene que ver con la eficiencia. Cada año el Ministerio de Educación devuelve 2.500, 3.000 millones de soles de no gasto, y eso es complicado. Y el cuarto gran elemento que está pendiente, que es la gran reforma en la gestión. El sistema educativo, su sistema de gobernanza está fallando, y claramente tenemos que sentarnos a discutir ese asunto, porque si no, vamos a caminar al revés. Nos quedamos muy preocupados, pero es importantísimo plantear estos temas. Gracias, Paul Neira, por acompañarnos esta noche. El complejo panorama de la educación, señores, no es poca cosa, es el futuro finalmente de nuestros hijos. Vamos a ver si Lucho Trizano y Johanna Boloña nos traen un poco de noticias más esperanzadoras, o por lo menos para desconectarnos un poco de toda esta situación. Como siempre, los dejo en las capaces manos de En Pared.
Nos reencontramos mañana. Buenas noches.